¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos otra vez a sus clases para trabajar hoy día un tema que probablemente ustedes ya han escuchado, ya lo conocen, tienen una idea más o menos de qué se trata y que cronológicamente pues ya corresponde trabajar en nuestro curso de Historia Universal. Estamos hablando de los atentados del 11S, los atentados del 11 de septiembre del año 2001, conocidos así, ¿no? Con esta terminología 11S. Otros dicen bueno, los atentados a las Torres Gemelas, al World Trade Center, pero es que fue no solamente a las Torres Gemelas, en ese día fueron blanco de ataques otros lugares también. Entonces, vamos a dar una explicación de lo que sucedió es aquel 11 de septiembre, cuando en una mañana y en una cuestión de menos de 2 horas, el mundo cambió para siempre. Vamos a ver entonces con el primer punto. Primero vamos a ver datos generales. ¿Cuándo ocurrió este atentado? Como ya lo dije, fue un 11 de septiembre en el año 2001, comenzando este nuevo milenio, el milenio y también el siglo que estábamos, el siglo XXI, estábamos comenzando con un terrible acontecimiento. ¿Dónde? En Estados Unidos. Se trata de un atentado terrorista organizado, ¿ya? Por un grupo muy radical y fundamentalista, yihadista llamado Al-Qaeda, cuyo líder, cuyo jefe, ¿ya? Desde los años 80 y 90 es un personaje llamado Osama Bin Laden, de nacionalidad de saudí, él es de Arabia Saudita. ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual se dieron estos atentados terroristas en el 11 de septiembre? Es por la intervención de Estados Unidos en el Oriente Medio, debido a muchos incidentes que ya se habían dado y que nosotros ya hemos estudiado. La guerra del Golfo es uno de ellos, las sanciones y excesivos pagos que se tuvo que imponer a Irak hicieron de que las tropas estadounidenses, incluso ya en el nuevo milenio, todavía estén ahí. No solamente en Irak, incluso también en Arabia Saudita, justo el lugar de donde es este personaje Bin Laden. Otro problema era también el apoyo que Estados Unidos le prestaba a el Estado de Israel en el conflicto palestino-israelí. Esa es otra de las razones y probablemente tal vez la más importante en la cual Osama Bin Laden acusó al Estado norteamericano de estarse entrometiéndose en asuntos que solamente les competía a ellos y estar provocando eh, ¿cómo se diría? La competencia entre los países árabes, ¿no? Causando divisiones en el mundo árabe, sean cuales sean sus motivos y probablemente tengan razón. Este es un acontecimiento importante. Esto que te voy a decir es muy importante para que se entienda como todo esto. Nada justifica lo que aquella mañana del martes 11 de septiembre de 2001 sucedió. Ustedes lo conocen, ahora vamos a ahondar un poquito más y sacaremos una reflexión final el día de la clase. ¿Ok? Táctica. Se trataban de terroristas suicidas, ¿no? Ellos sabían perfectamente que al estrellar unos aviones contra objetivos claros, construcciones arquitectónicas importantes, política, económica y militarmente, iban a perder la vida. Entonces, ellos estaban preparados, no sé, psicológica, religiosamente, para hacer estos ataques. 19 terroristas del grupo Al-Qaeda secuestrarían 4 aviones comerciales para estrellarlos contra objetivos que mencionaremos a continuación. ¿Cuáles son los objetivos de los atentados? Ok. Primero, el World Trade Center, ¿no? Que si lo traduces, si no me equivoco, es este centro del comercio internacional o centro del comercio mundial. Esto queda en Nueva York y es la imagen en primera plana que estamos viendo. Ahí se encuentran las Torres Gemelas y una serie de rascacielos que convierten a Nueva York precisamente en una gran ciudad y centro de la economía capitalista norteamericana. Golpear esa zona para los terroristas era golpear el corazón del comercio, el corazón del capitalismo neoliberal, del capitalismo yanqui, como también lo llaman todos los enemigos de Estados Unidos. ¿Okay? Aquí hay 2 aviones, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines. Cada uno de estos se iría precisamente a cada una de las torres del World Trade Center, de las Torres Gemelas.
Otro avión secuestrado sería el vuelo 77 de American Airlines. Este vuelo se dirigió más bien y tenía como objetivo ir a Washington, ¿sí? O sea, no a Nueva York, sino a Washington, la capital del país, donde precisamente se encuentra el Pentágono, símbolo y de alguna manera importante centro militar de los Estados Unidos. Y por último, un cuarto avión secuestrado, el vuelo 93 de United Airlines, se dirigía hacia el Capitolio, ¿no? Centro del poder legislativo de los Estados Unidos. Incluso se habla de un quinto avión que pudo haber participado acá, que se dirigiría a la Casa Blanca, pero en agosto, o sea, unas semanas antes del atentado del 11 de septiembre, el piloto que iba a manejar ese avión fue detenido, así que se evitó un quinto avión. Seguimos. Cronología de los ataques. En la mañana del 11 de septiembre todo parecía normal, ¿no es cierto? O sea, toda la gente se levantó, se dirigió a sus casas, perdón, a sus trabajos, a sus centros de estudio, pero sobre todo a sus trabajos en el centro financiero de Nueva York. A las 8:46, el vuelo 11 de American Airlines, que ya había sido secuestrado, ya había reducido a los pasajeros con amenazas de bombas y cosas así, los terroristas impactaron el avión directamente en una de las torres gemelas, en este caso la Torre Norte. A las 9:02, o sea, más o menos 15, un cuarto de hora después aproximadamente, cuando ya la televisión estaba pendiente de lo que había pasado en la Torre 1 y por lo tanto los medios de comunicación transmitían en vivo y en directo lo que estaba pasando, la televisión en vivo transmitió cómo otro avión se acercaba, pero esta vez dirigiéndose hacia la Torre Sur. El impacto fue televisado y la gente, millones de personas, vieron estupefactas cómo el segundo avión se estrellaba contra la Torre Sur. Esto fue impactante en todo aspecto psicológico y sobre todo causó terror y zozobra. Ya no se trataba de un accidente, sino se trataba de un ataque terrorista y que Estados Unidos estaba bajo ataque. Si esto estaba pasando en Nueva York, podría estar pasando o podría suceder en cualquiera de los 51 estados que tiene Estados Unidos. Entonces, una vez que se dio el ataque, ahí ven también las pantallas de los principales noticieros de todas las lenguas, este, la cadena de acontecimientos continuó. En vista de los ataques que hubo, eh, policías, bomberos de la ciudad de Nueva York fueron enviados precisamente a poder ver la manera de rescatar a todas las personas que se encontraban, sobre todo por encima de donde se había estrellado el avión. Lamentablemente, no solamente murieron las personas que estaban dentro de los aviones, las personas que estaban dentro de los edificios, sino podría decirse que heroicamente muchos policías y bomberos también perdieron la vida, puesto que unos minutos después ambos edificios iban a colapsar y se iban a derrumbar. Ahí estábamos viendo unas escenas de la película World Trade Center que recomiendo ver mucho. Continuamos. A las 9:30, el presidente George Bush pronunció un discurso en una escuela primaria. Como pueden ver, ahí está con unos niños, ¿no? Y se puede apreciar cómo uno de sus funcionarios se acerca a él, estando ahí en la clase de infantes, y le dice lo que está sucediendo. Ahí se entera y desde ahí da un mensaje a la nación. A las 9:39, el vuelo 77, el tercer avión secuestrado, finalmente llegó al Pentágono y lo que estamos viendo es un GIF de cómo precisamente una de las cámaras de seguridad que tiene el Pentágono, ¿no? Evidencia el impacto del avión contra una de las caras del Pentágono. A las 9:45 se ordenó a todos los aviones que se encontraban en el aire que tenían que aterrizar inmediatamente en el aeropuerto más cercano, en vista de que cualquiera de esos aviones podría dirigirse a cualquier otro objetivo. Ya estaba claro, este era un ataque terrorista y todo el país estaba en peligro. A las 9:48 el Congreso y la Casa Blanca fueron evacuados precisamente. El Congreso es el Capitolio, ¿ya? Y la Casa Blanca es donde está el Poder Ejecutivo. Fue evacuado. A las 9:59, ya casi a las 10 de la mañana, sucedió algo que nadie se esperaba.
Nadie esperaba, nadie había previsto que los edificios, estos edificios que eran una construcción pues inmensa, se iban a derrumbar. Aquí es donde entran muchas conjeturas y muchas sospechas. ¿Cómo se van a derrumbar? Si son de acero, otros dicen no, que el calor del avión y todo esto. Bueno, sea cual sean las razones, lamentablemente el edificio se derrumbó con todas las personas adentro. Vuelvo a repetir, los policías y bomberos que estaban tratando de evacuar a la gente, los sobrevivientes que estaban de repente, ya sea por encima o por debajo del lugar del impacto. La caída de los edificios es impactante, es como que, no sé, me parece más terrorífica incluso que el mismo impacto de los aviones. Es como que estas toneladas de acero y concreto enterró vivas a todas las personas que estaban ahí al pie de los edificios y en los alrededores de los edificios. Es terrible. Entonces, primero cayó la Torre Sur, la segunda que fue impactada fue la que cayó primero. Y a las 10:03 nos está faltando un avión, ¿no es cierto? El United 93. Hay algo aquí que de repente pocos han escuchado. No es un secreto, ¿ah? Pero de repente como todo este terrible y terrorífico espectáculo se lo llevan las Torres Gemelas, poco se habla del United 93. ¿Qué sucedió aquí? Los pasajeros de United ya se habían enterado por las noticias, tal vez ahí familiares los habían llamado, les habían enviado un mensaje de texto, los habían llamado por celular de lo que estaba sucediendo. Y los pasajeros del United 93 se organizaron, ya, como se puede ver en este pequeño extracto de la película United 93 precisamente, se organizaron para hacerle frente a los terroristas. Hubo un forcejeo y finalmente el avión se terminó estrellando en unos campos de cultivo en Pensilvania. Este avión iba a provocar más víctimas inocentes. Obviamente todos los ocupantes del vuelo 93 también iban a morir, pero heroicamente decidieron enfrentarlos y evitar más muertes. Lo único que se encontraron fueron los restos ahí en Pensilvania y bueno, en ninguno de los 4 aviones hubo sobrevivientes. ¿Ok? Yo considero que estos pasajeros también podrían ser héroes, ¿no? Que se organizaron y para tratar de salvar sus propias vidas y también evitar la pérdida de más inocentes. Ahorita vamos a ver la terrible cifra que dejó este acontecimiento mundial. A las 10:28, casi a las 10:30, sacando cálculos casi, a ver, 10:30, 8:40, casi 2 horas después, o 1 hora con 45 minutos, la segunda torre se derrumbó también. Al caer la segunda torre, todo ese lugar donde anteriormente había estado el World Trade Center, solamente era escombro, era ruinas, era muerte, era desolación, era miedo, era terror, porque esto, chicos, es terrorismo. Un terrorismo bastante ya de dimensiones, yo diría, muy inhumanas. Es un terrorismo muy maligno, con demasiada maquinación, lleno de maldad. Y así estén diciendo que no, que los palestinos, que Irak, que las injusticias, que Estados Unidos es que el modelo neoliberal y cosas así, no, nada puede justificar las 2.996 víctimas que dejó son casi 3.000 personas muertas, incluyendo, por supuesto, vamos a mencionar aquí a los 265 muertos en los 4 aviones estrellados, a los 2.606 personas que murieron en Nueva York, es decir, en las Torres Gemelas, tanto dentro de las torres como en la base de las mismas, con personas que estaban de repente ahí, yo no sé si de mirones, de curiosos o tratando tal vez de ayudar a otras personas, pero al caer los edificios, como repito, fueron enterrados vivos, bajo toneladas de concreto, acero y escombro.
125 muertos dentro del edificio del Pentágono, que por tratarse de una estructura que no es un edificio, ¿ya? Necesariamente un rascacielos, me refiero, no sufrió mayores daños. Pero bueno, 125 muertos en el Pentágono. Y obviamente con mencionar que dentro de las víctimas se encontraban 343 bomberos y 60 policías. Ellos no estaban en el lugar al momento de los impactos. Ellos llegaron cumpliendo su misión y su función para rescatar a las víctimas que estaban atrapadas en las torres. 24 desaparecidos hasta el día de hoy, chicos. Hay 24 desaparecidos, ya han pasado 19 años, ¿no? 19 años de este acontecimiento y todavía no se sabe de 24 personas que muy probablemente pues hayan, no sé, durante la explosión, durante los derrumbes, pues sus cuerpos hayan desaparecido, ¿no? Y bueno, más de 6.000 heridos y cuantiosas pérdidas económicas, por supuesto. Aquí unas imágenes más de cómo quedó el centro financiero de Nueva York, que anteriormente era lugar de movimiento, transacciones, un lugar de mucha actividad económica y también turísticamente muy atractiva para las personas que visitaban la ciudad de Nueva York. Pero lo peor no es lo que pasó ahí, lo peor es lo que se viene después del año 2001. Primero, el 2001, 2002 y prácticamente toda la década pasada fue una década de inseguridad internacional, ya que si la primera potencia mundial recibe un ataque de este tipo, cualquier otro país lo puede recibir y vivir en carne propia lo que es el terrorismo. Se inicia la búsqueda internacional, o sea, obviamente, del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quien, unos días después de los atentados, apareció en televisión un canal egipcio llamado Al Jazeera, donde él se adjudica la autoría intelectual de los atentados y también hace un llamado a la Guerra Santa, al Jihad. Por eso es un grupo yihadista, en el cual lanza una amenaza. Mientras que los palestinos no conozcan la seguridad, Occidente no va a conocer la seguridad. Era una clara amenaza para Europa, Estados Unidos y cualquiera de sus aliados. Y por eso la captura de él tenía que ser lo más antes posible. Ojo que se busca vivo o muerto, que estoy traduciendo lo que dice aquí, es solamente la portada de un periódico de neoyorquino que salió un día después de los atentados, ¿no? No es que de verdad sí se puso esta foto para tratar de buscar a Osama Bin Laden vivo o muerto. Por supuesto, se activaron los departamentos de inteligencia de Estados Unidos, la CIA y otros más para tratar de encontrar. Y finalmente, bueno, finalmente no, continuamos. Hubo un fuerte aumento del racismo y hostigamiento hacia personas de origen árabe. Esto es terrible. Meter en un saco a todas las personas, o sea, solamente porque eres musulmán o tienes una lengua árabe o tienes rasgos físicos árabes, no puedes catalogar a alguien de terrorista. Es algo similar a lo que pasó aquí en el Perú con cualquier persona que era de Ayacucho, ¿sí? Entonces, esa situación hizo que muchas familias de origen árabe que residían en Estados Unidos o en algún país occidental empiecen a ser hostigadas, perseguidas, raciadas, practicándoles todo tipo de xenofobia e incluso hubo asesinatos contra estas personas que no tenían nada que ver con lo que hace un grupo yihadista que no representa a todos los musulmanes del mundo. Estados Unidos entonces toma acciones inmediatas, ¿no? Osama Bin Laden y las células de Al-Qaeda se sabía que se encontraban en territorio de Afganistán y en Afganistán en ese momento estaba pasando por una dictadura que era el gobierno talibán y recordamos un poquito a los talibanes, quien los ayuda a llegar al poder fueron precisamente los Estados Unidos. Entonces inicia la guerra de Afganistán, ahí va a haber muerte, destrucción, desolación y si le sumamos a eso la invasión y guerra de Irak, que fue en el 2003, Irak va a volver a tener una guerra con Estados Unidos, la cantidad de muertos que han dejado ambas guerras y otras más en las cuales ha intervenido Estados Unidos ha dejado más muertos de lo que han muerto en las Torres Gemelas. Esto es preocupante porque en nombre de la lucha antiterrorista, en nombre de declararle la guerra al terrorismo internacional representado por Al-Qaeda, se han cometido
atentados, pero no, uno diría, pero no atentados de un grupo yihadista y terrorista, sino atentados de un Estado poderoso como Estados Unidos contra poblaciones vulnerables. Por supuesto, no se justifica el terrorismo para nada, pero lo que ha pasado en la década pasada sí es triste, porque al final de cuentas son los inocentes niños, sobre todo, que terminan pagando. ¿Ok? Luego, en vista de estas dos guerras que vamos a estudiar en su momento ya de una manera más profundizada, hubo respuestas. Recuerda que es un grupo terrorista. Tú me provocas y te contesto inmediatamente. Y en este caso, las respuestas de Al Qaeda fueron dos atentados igual de terribles, no con esta magnitud de hechos, pero dos atentados que sí ensangrentaron respectivamente a España y al Reino Unido. Estamos hablando del 11M en Madrid y el 7J en Londres. Atentados que también vamos a trabajar un poquito más adelante. ¿Ok? Listo, entonces eso sería todo. Gracias por su atención y gracias también por bueno, nada, eso, ¿no? Solamente eso. Gracias por su atención y ya nos estamos viendo en nuestra clase para desarrollar este tema con mucho más detalle. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya nos estamos viendo, chicos. Cuídense.